Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema anterior, en donde nos quedamos con lo que era la evolución celular. El día de ayer se estuvo viendo parte o un poquito de este tema, que fueron respecto a las células procariotas y eucariotas. Ya describimos cuál es cada una y también describimos las funciones de la célula eucariota, que en el caso fue una célula animal. El día de hoy vamos a continuar viendo los tipos de transporte celular, la división celular, que es la mitosis y la meiosis, así como ahora vamos a describir los organelos de la célula procariota, así como sus funciones que desempeñan en ella, ¿vale? Tenemos que la célula eucariota cuenta con distintos organelos y es más sencilla a comparación, perdón, la célula procariota cuenta con distintos organelos y es más sencilla a comparación de la célula eucariota. En esta encontramos lo que es un flagelo, el cual interviene en el desplazamiento, es decir, este le da la movilidad a la célula para poderse desplazarse de un lugar al otro. Normalmente este flagelo también es comparado con el flagelo de los espermatozoides, ya que ambos cuentan como con esa colita y a ambos les permite desplazarse o moverse por diferentes este, lugares, ¿no? De un lugar a otro. Tiene también lo que son los mesosomas, y bueno, ¿qué es un mesosoma? Estos son proyecciones hacia el interior de la membrana plasmática y estas intervienen en el intercambio de sustancias en el exterior y en la división celular. Esto es muy importante durante el proceso de reproducción o de división celular, ¿ok? De ahí también tenemos que cuenta con lo que son los plásmidos, que es una molécula de ADN que independiente del cromosoma. Y este contiene información para la resistencia a antibióticos para transformar la bacteria en patógenos. ¿Ok? Tenemos que también cuenta con cromosomas bacterianos, que son moléculas de ADN circular. Recordemos que en el caso de las células procariotas, la información genética o el ADN se encuentra dispersa bueno, en todo lo que es la membrana, o perdón, en luego lo que es el citoplasma. Tenemos también que cuenta con una membrana plasmática, que esta le da su estructura, composición y función, y esta también es similar a la de las células eucariotas y está hecha principalmente de lípidos. Cuenta también con una cápsula, que esta cápsula protege frente a la acción de los anticuerpos y evita la pérdida de humedad de las bacterias con cápsulas que son más virulentas. También tiene lo que son ribosomas bacterianos y estos intervienen en la síntesis de proteínas, ¿ok? También cuenta con una pared celular, que esta también forma una barrera protectora que evita los posibles daños a los cambios del medio y tiene dos tipos básicos de estructura que permite reconocer dos grandes grupos de bacterias. Y el citoplasma, que es todos los compuestos que se encuentran dispersos dentro de lo que es la membrana plasmática y contiene todos los organelos en su exterior, ¿verdad? Y es donde se encuentra disperso la información genética, que sería el ADN. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias o las características de la célula procariota y una célula eucariota?
que en el caso de la célula procariota, suele ser más simple y formar compuestos, eh, compuestos o seres unicelulares. También son células que carecen de núcleo, que incluyen a lo que son las bacterias, las cianobacterias y las arqueobacterias. Estas también carecen de citoesqueleto y carecen de organelos membranosos, pero sí presentan un nucleoide. Y otra diferencia es el tamaño, ya que las células procariotas pueden medir de 1 a 10 micras. Sin embargo, una célula eucariota son células más complejas que forman sedes pluricelulares, incluyen a lo que son los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas, los animales. Son células que sí poseen núcleo, poseen citoesqueleto y poseen organelos membranosos, que son sistemas de endomembranas, así como cuentan con un núcleo. Y a diferencia de las células procariotas, estas son células más grandes que pueden ir desde las 5 hasta las 100 micras. Y pues una forma de alimentación que tienen ambas células es que se alimentan por endocitosis. Y pues que es endocitosis es que permiten o se alimentan de las moléculas que se encuentran flotando en el exterior. Las células tienen la capacidad de atraerlas, envolverlas y alimentarse a partir de ellas. Y es aquí en donde entramos con lo que es el transporte celular. ¿Qué nos dice que es el transporte celular? Nos dice que es el movimiento de sustancias a través de la membrana celular, que permite a la célula obtener nutrientes, eliminar desechos, mantener su equilibrio interno, y a este proceso puede ser ya sea pasivo, sin gasto de energía, o activo, con gasto de energía. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de estos para determinar em, para poderlos analizar más a detalle, ¿ok? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, tendremos que describir qué es la membrana. La membrana de la célula está formada por una doble capa de lípidos que recubre a toda la célula. Es por ese medio que los nutrientes van a pasar o van a salir de la célula. Es por eso muy importante que conozcamos cuál es la función de cada organelo, ¿ok? Y bueno, como función principal que tiene la membrana es que controla qué sustancias pueden entrar o salir de la célula, ya que pues esta es semipermeable. Y bueno, ahora sí, pasamos a lo que es el transporte pasivo. ¿Y qué nos dice que es el transporte pasivo? Esto es cuando ocurre, cuando diferentes sustancias cruzan en la membrana plasmática sin ningún aporte de energía de la célula. Y esta no necesita energía porque las sustancias se mueven de un área donde tienen una concentración más alta a un área donde tienen una concentración más baja. ¿Qué quiere decir? Cuando existe o cuando se da el fenómeno del transporte pasivo, en donde se encuentran mayor cantidad, en este caso, eh, encontramos en el transporte mayor número de sales, agua o proteínas que deseen ingresar a la célula o que deseen salir. En el transporte pasivo vamos a ir a favor del gradiente. Es como si, por ejemplo, cuando vamos a nadar y ya sea el que estemos en el mar,
o estemos en un río en donde hay corriente, si nosotros nos ponemos en la corriente, ¿qué vamos a sentir? Que nos está jalando, ¿verdad? O que nos lleva sin necesidad de que nosotros hagamos esfuerzo extra. Eso es un transporte pasivo en donde va al favor del gradiente. Y en estos se pueden dividir en difusión simple, en difusión y difusión facilitada, en donde nos dice que la difusión simple atraviesan los elementos a través de la bicapa lipídica y estas sustancias son solubles sin carga, es decir, van a pasar como si nada, pero por la membrana lipídica, perdón, a través de la bicapa lipídica, así como se encuentra en esta parte. También tenemos la difusión simple a través de proteínas de canal. En la membrana existen unas proteínas que son nombradas proteínas de canal que tienen como, hagan de, supongamos que esta es una calle y la membrana de canal, perdón, las proteínas de canal van a ser como la banqueta en donde va a dividir pues el área donde van a estar las casitas y va a quedar un área en el centro que va a ser la calle, ¿verdad? Y digamos que estos triangulitos que se encuentran aquí son los, no sé, iones de sal, por ejemplo, o agua que desean ingresar a la célula y pues estos supongamos que van a ser los coches, que al ingresar a la célula van a bajar o al salir de la célula van a subir, perdón. Y pues básicamente lo que hacen estas proteínas es que les facilita el desplazamiento, ¿ok? Ahora, en la difusión facilitada, esta también se da a través de esta se da a través de proteínas transportadoras o carriers y suelen ser sustancias polares, es decir, en estas las van a transportar, eh, las van a ser transportadas por unas proteínas que van a permitir el ingreso a la célula o la salida, ¿ok? En este tipo de transporte también se presenta otro elemento que es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es un equilibrio que la célula tiende a hacer. Es como, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando a veces estamos nuevamente retomando el ejemplo de río, de nadar, ahorita que son Semana Santa, vacaciones, que nos vamos a la playa, que se van de vacaciones y todo eso. Cuando pasamos mucho tiempo en el agua, ¿cómo quedan nuestros dedos? Arrugados, ¿verdad? Esto es porque en el cuerpo o las células hicieron un intercambio osmótico, en donde las células tienden a buscar un control entre el espacio externo y el espacio dentro de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que un ejemplo, si fuera de la célula tenemos, ¿qué será? 8 electrones de sal o 8 electrones y dentro de la célula solo tenemos, ¿cuánto será? 4. ¿Qué es lo que va a buscar la célula? Estar en equilibrio. Entonces, va a intentar jalar lo necesario para que en el equilibrio en la parte de afuera y en la parte dentro de la célula haya un equilibrio, estén 6 sales y 6 sales, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos arrugamos? Es que la célula busca un equilibrio entre el exterior y el interior de nuestro cuerpo. Por eso muchas veces suelen arrugarnos nuestras manos, porque esta está tratando de liberar la mayor cantidad posible de agua o adquirir la mayor cantidad posible de sales, ya sea en donde
se deshidrate la célula o esta se hinche. Todo va a depender del sistema en donde nos encontremos. Un ejemplo también de- del efecto osmótico es si ustedes cortan, no sé, un centímetro, eso incluso lo pueden hacer en su casa para que vean qué es lo que pasa con las células. Si ustedes cortan un pedacito de chayote, que es una verdura que es rica en agua o en nutrientes, ajá, rica en agua, si ustedes cortan dos cuadritos de aproximadamente 2 centímetros de chayote y en una la ponen en agua normal y otra la ponen con agua con sal, al cabo de 2, 3 días van a ver qué es lo que pasa con ese tejido de chayote. Y para eso también tienen que tener un control, ¿no? Otra muestra de chayote normalito para que vean qué es lo que pasa. En una va a tender a hincharse y en otra va a tender a deshidratarse, es decir, a hacerse más pequeñita. ¿Por qué? Porque la célula está tratando de adaptarse al medio en donde se encuentra. Ese es un ejemplo de proceso osmótico. Ahora vamos con el transporte pasivo, perdón, con el transporte activo. Ay, bueno, vamos a tener que salir de la presentación así, porque si no, no me deja cambiarle. Ok. Bueno, tenemos que el transporte activo, ¿qué nos dice que es? Ese transporte es en el cual las sustancias que atraviesan la membrana plasmática lo hacen en contra de un gradiente de concentración y por ello necesitan el aporte energético del ATP. Retomando nuevamente el ejemplo de cuando vamos a nadar y estamos, en este caso nos dice que es en contra del gradiente, es decir, si nosotros vamos nadando, tendríamos que nadar ahora en contra del flujo del agua, por lo cual, ¿qué necesitamos? Pues mayor gasto energético, ¿verdad? Gastamos más energía a comparación del transporte pasivo, que solamente nos soltamos y la misma fuerza del agua hace todo, ¿verdad? Pues en el transporte activo es lo contrario. Aquí sí necesitamos energía para que ésta pueda desplazarse. ¿Y qué nos dice? Aquí interviene lo que es una bomba o vesícula, que es conocida también como la bomba de sodio y potasio, y esta se va a encargar de, de que las proteínas en forma de ATP van a mover, perdón, las proteínas van a necesitar energía en forma de ATP, en donde van a mover las sustancias. Por ejemplo, aquí, esta figurita rosa es la bomba de sodio y potasio, que lo que va a hacer es, es utilizar ATP, energía del ATP, para atraer lo que es o para mover las sustancias. En este puede ser sodio o puede ser potasio, ¿verdad?
No sé por qué no se mueve. Listo. Y aquí tenemos descrito un poquito más de lo que son los ejemplos de transporte activo y de transporte pasivo, en donde nos tenemos lo que es la difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo. ¿Ya lo vieron? ¿Cuáles son las diferencias entre los tres? Y en esta, si se dan cuenta, en el transporte activo, nos dice o nos muestra que en donde interviene la ATP o el uso de energía, ¿verdad? Y también nos da otros ejemplos en donde nos marca que es la endocitosis y exocitosis, así como también la ósmosis. Bueno, aquí interviene otro proceso, que es el transporte en masa, en donde la conocida fagocitosis o pinocinosis es que forma estructuras complejas en forma de vesículas, estas figuritas, que permiten el paso de una gran cantidad de sustancias a partir de a partículas grandes, perdón, al usar estructuras especiales que pueden formar la membrana con el citoesqueleto. ¿Se dan cuenta? Estas son las estructuras, bueno, estructuras complejas que van a formar las vesículas, que estas al ingresar por la membrana van a formar estructuras especiales gracias a la membrana y a las vesículas, y esto también por el citoesqueleto. Para esto se va obviamente a deformar lo que es la membrana. Y la exocitosis ahora es a lo inverso. Las partículas que encontramos dentro de la célula van a formar nuevamente una estructura con uso de la membrana, y esta ahora va a salir y van a ser liberadas, ¿sí? Digamos que esto es lo contrario, la endocitosis va a ingresar estructuras complejas y la exocitosis la las va a liberar, y todo eso con ayuda de la membrana, ¿ok? Y bueno, también como hace rato mencionamos, ¿no? La ósmosis, en donde busca región de mayor concentración de solutos para mantener un equilibrio, ¿ok? Bueno, y ahora, ¿cuál es la función de todo esto, de los tipos de transportes? Pues sencillo, ¿verdad? Para empezar, la obtención de nutrientes. La célula necesita muchísimos nutrientes, como lo son principalmente la glucosa, aminoácidos y algunos iones, para obtener energía y construir sus componentes o nuevos componentes. También, así como en el ejemplo de lo que era la exocitosis, es la eliminación de desechos. La célula necesita también exportar productos de desechos como lo son el dióxido de carbono, el amoníaco y la urea, que no son necesarias para ella. Entonces busca una manera de eliminarlas o sacarlas de su interior. También el mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué es esto? El transporte celular que ayuda a mantener un equilibrio interno que establece en la célula, como la concentración de iones y el pH. Y por último, pero no menos importante, la comunicación celular. La célula necesita transportar señales entre ella y entre otras células para asegurarse de que todo se encuentre en equilibrio, ¿sí? La célula, digamos que va a ser una célula, perdón, va a ser mm, un
un- una persona pacifista, en donde va a buscar estar bien con todo lo que lo rodea, con los componentes que se encuentran fuera de la célula, los componentes que se encuentran dentro de la célula y con otras células, ¿ok? Para que éstas empiecen a hacer lo que es el proceso de división celular sin ningún problema, cuando normalmente una, una célula sabe o detecta ciertas señales de alarma, las famosas red flags, lo que va a buscar es que, como buena guerrera que va a ser, es que se va a autodestruir, es decir, va a ser apoptosis. ¿Y qué es apoptosis? Es la muerte celular reprogramada, en donde la célula detecta ciertos fallas en ella y al detectarlas, esta ya no puede hacer división celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los organelos de las células se empiezan como a encapsular y esta explota, bueno, no explota, sino que la membrana celular se rompe y los organelos salen liberados, ¿ok? Esa es una apoptosis, a diferencia de que es la muerte celular reprogramada. A diferencia de una necrosis, que es cuando las células se mueren, pero no está reprogramada, simplemente pasa, ¿ok? Y es aquí en donde entramos con lo que es la división celular. Uy. La división celular, que también es conocida como reproducción celular, y es una etapa del ciclo celular en la que cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Es un proceso que se da en todas las formas de vida que se garantiza la perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reproducción de tejidos y la reproducción en los seres pluricelulares. En caso de la célula eucariota, en caso de la célula eucariota, normalmente se divide por mitosis para lo que es el crecimiento celular y por meiosis para la reproducción. ¿Ok? Ahorita vamos a identificar cuál es cuál. Ok, la meiosis. Nos dice que la meiosis es un proceso biológico fundamental de división celular que ocurre en organismos con reproducción sexual. ¿Ok? Y durante este proceso, una célula diploide, es decir, con dos juegos de cromosomas, se divide para producir cuatro células haploides, con un solo juego de cromosomas, esenciales para la formación de gametos como son los óvulos y los espermatozoides, a través de dos divisiones consecutivas, denominada meiosis 1 y meiosis 2, y se asegura de la variabilidad genética y el mantenimiento del número cromosómico constante de especies. La importancia de la meiosis es que desempeña un papel esencial en la reproducción sexual y la evolución, y sus funciones incluyen lo que es la variabilidad genética, que esta va a generar nuevas combinaciones de genes mediante la recombinación y la segregación independiente de cromosomas, el mantenimiento del número cromosómico, que va a asegurar que los gametos tengan la mitad del número cromosómico, evitando duplicaciones en la fecundación. La adaptación, que va a facilitar la evolución al proporcionar diversidad genética en las poblaciones. Aquí interviene lo que es, o en la meiosis se da por reproducción sexual, en donde se utilizan o se crean, bueno, se utilizan lo que son los óvulos y espermatozoides y se da un intercambio de cromosomas. Recordemos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, en total 46. En este se va a llevar a cabo un intercambio.
en donde para reproducirse se van a utilizar 23 cromosomas de la parte de la madre y 23 cromosomas de la parte del padre, en donde al unirse forman nuestros 23 pares o 46 cromosomas. Y este proceso está dividido, está dividido en dos fases. En la fase de la meiosis 1 se tiene que está la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En primer lugar, en la metafase, esta va a ser dividida en 5 subfases, en lo que es el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, en donde en en la primera etapa de la profase, que es el lepteno, en esta fase los cromosomas homólogos se emparejan, es decir, se juntan. Es decir, un ejemplo, si tenemos el cromosoma 21 de la madre, este se va a emparejar con el cromosoma 21 del padre, y así con todos los cromosomas. Después de eso sigue la otra etapa, que sería el cigoteno, en donde en esta fase los cromosomas emparejados en el lepteno se unen, o en palabras coloquiales, como normalmente decimos, quedan pegados por los quiasmas, es decir, por las partes, como por las antenitas de los cromosomas, pero de un solo lado, haciendo una estructura de 4 cromatidas, proceso que se conoce como tetrada por coecinas. De ahí seguimos con lo que es el paquiteno, en donde se considera la subfase más importante de la profase 1. Y en esta fase se lleva a cabo la variabilidad genética de las especies, es decir, la información genética de ambos cromosomas homólogos se van a mezclar. En este ya se lleva a cabo un intercambio genético. De ahí pasamos con lo que es el diploteno, que es cuando comienza la separación de los cromosomas, pero aún quedan unidos por las quiasmas, es decir, ya se intercambiaron la mitad de información genética entre los dos, pero aún quedan unidos, ¿ok? Y por último, por última etapa de la profase, tenemos la diacinesis, que en donde los cromosomas llegan a su punto máximo de condensación y aparece el uso mitótico, que son estas partecitas, que en este punto los cromosomas están listos para separarse. De ahí pasamos con la bueno, aquí como breve resumen, en esta profase, los cromosomas simplemente se acomodan y se alinean para pasar a la metafase, en donde los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, es decir, la placa centro o línea media de la célula. Una vez que ya están alineados los cromosomas, pasamos a la anafase, en donde los cromosomas son separados hacia los polos opuestos de la célula y las cromatidas hermanas se mantienen juntas. ¿Ya se dieron cuenta cómo se van separando? Y posteriormente pasamos con la telofase, en donde el uso mitótico empieza a dejar de ser visible. El citoplasma se divide por la zona ecuatorial, con lo que se forman dos células. ¿Cómo se logra apreciar? En esta parte ahí. En esta parte que empieza ya el proceso de división, en donde se forman dos células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula madre, por lo que esta primera división se denomina reduccional. Y al finalizar esta fase hay dos células, cada uno con 23 cromosomas replicados. Posteriormente pasamos
Una vez que ya se pasó todo, bueno, perdón, una vez que ya se terminó todo este ciclo, pasamos con la siguiente fase de la meiosis, que es nombrada como meiosis 2. Como meiosis 2. Pero antes, al término de la división meótica, sigue una bueno, cabe destacar que la meiosis 2 es muy parecida a la mitosis de las células somáticas. En este caso, pues todavía no hemos visto lo que es la mitosis, pero esta parte es muy parecida, en donde tenemos que en la primera fase, que es la profase, en este caso lo más significativo es que pasa en esta fase es que aparece nuevamente el uso mitótico de esta manera. Nuevamente empieza a aparecer, en donde pasan a la metafase, en donde los cromosomas se colocan nuevamente en el centro de la célula, listos para la separación. En la anafase, tenemos que los cromosomas son separados hacia los lados opuestos de la célula con ayuda del uso mitótico. Estos van a ser, su trabajo va a ser como un imancito en donde van a atraer a parte de los cromosomas para que estos puedan separarse. Y las cromatidas hijas ahora funcionan como cromosomas individuales. Es decir, ahora se van a formar nuevos cromosomas. Y en esta fase, perdón, en la telofase, se van a se reconstituye la envoltura nuclear de los núcleos hijos y se divide el citoplasma, donde al terminar la meiosis 2 se obtienen 4 células haploides con 23 cromosomas simples, cada una diferente de las demás. ¿Ok? Y por último tenemos que se forman las 4 células haploides, 4 células hijas, con 23 cromosomas simples y cada cromosoma tiene eh, es diferente a los demás. Y ahora pasamos con la mitosis. Pero esperemos. Uy, aquí. Listo. En donde, ¿qué nos dicen la mitosis? La mitosis es uno de los mecanismos de división celular que ocurre en las células eucariotas, es decir, las células que contienen un núcleo en la forma más frecuente en lo que están las células que se multiplican. En este caso, perdón, algo que se me pasó mencionar de la mitosis y la meiosis es que en la mitosis se va a utilizar normalmente para crecimiento, en donde eh, normalmente cuando nos cortamos, nos caemos o existe una falta, un ejemplo de un tejido del cuerpo, las células tienden a duplicarse para reponer esa parte del tejido. Es cuando se reproducen por mitosis. Para la meiosis solamente es cuando participa la reproducción sexual, que es la formación de, por causa del óvulo y los espermatozoides. ¿Ok? Y bueno, en la mitosis es una forma de división celular que tiene las siguientes características. Permítanme. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda.
Ok, sigamos a ver hasta qué hora nos deja este, de dejar de compartir, ¿ok? Entonces tenemos que en la mitosis es una forma de división celular que tiene las siguientes características fundamentales, en donde se conserva el número de cromosomas que dan origen a las células idénticas, y esto quiere decir que tras la mitosis las células hijas tienen la misma cantidad de cromosomas que las células madre o la célula original. Y ocurre en las células eucariotas, que es un proceso muy complejo que sucede en las células que tienen núcleo verdadero y estructuras internas. Las células procariotas más sencillas tienen otros mecanismos de división celular, como la fisión binaria, y es propia de las células somáticas. Eso quiere decir que ocurre en todas las células que conforman los organismos pluricelulares, con excepción de las células sexuales, las que ya vimos anteriormente. Y estas últimas, llamadas gametos, se dividen por meiosis. En este caso, para la mitosis, tenemos que también se divide, ay, perdón, se divide por, por cuatro fases, en donde tenemos que en la profase los cromosomas se condensan y se forma el uso mitótico. Aquí nuevamente aparece el uso mitótico y los cromosomas empiezan a condensarse. En la metafase tenemos que los cromosomas se alinean en la placa metafísica y se unen al uso mitótico por los cinetocoros. De esta manera, como se puede apreciar, se encuentran el uso mitótico y empieza el proceso de, de, de unión por los cinetocoros. En la anafase tenemos que las cromatidas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. Es decir, aquí se rompen y se separan nuevamente, formando así, bueno, dirigiéndose así a la última fase, que es la telofase, en donde los cromosomas llegan al polo y comienzan a, a descondensarse, y al mismo tiempo inicia la citocinesis. Y bueno, ¿qué es la citocinesis? Es que se forma un anillo contráctil de actina y miosina que se atrae y separa la célula en dos células hijas. Es decir, empieza esta partecita de aquí que empieza a dividirse y así formando a dos células hijas. Y estas células hijas van a contener la misma información genética y van a ser iguales a la célula madre. Este es un proceso más sencillo a comparación de la fase o de la reproducción o división de la meiosis, y suele durar menos que la meiosis, debido a que la meiosis, por su gran número de fases y de etapas en la que se encuentra dividido, tiende a ser más lento y puede durar horas e incluso hasta días. Para eso no se cuenta específicamente un tiempo para determinar el, cuánto duraría el proceso de división celular. Sin embargo, existen técnicas para cuantificar o hallar el tiempo un poco más exacto para determinación valga la redundancia, del tiempo en el que ocurre el proceso de división celular. Esto normalmente son técnicas por tinción, pero son un poquito más y suelen ser un poquito más complejas. Y con esto terminamos, chicos, lo que sería el tema 2, que es lo de evolución celular, en donde ya vimos que eran las células procariotas y las células eucariotas, los tipos de transporte celular que ocurren,
y así como las divisiones celulares que se dan por mitosis y meiosis. Y bueno, chicos, nada más me queda agradecerles por su atención y su tiempo disponible.